Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de finanzas personales, donde hoy hablaremos sobre un tema muy importante, cómo salir de las deudas y recuperar nuestra estabilidad financiera. Si estás lidiando con deudas y sientes que no puedes avanzar, este video es para ti. Paso número 1. Presentación del problema. ¿Te sientes abrumado por tus deudas? No te preocupes, no estás solo. Muchas personas se encuentran en una situación similar, pero hay soluciones para salir adelante. Lo primero que debes hacer es evaluar tu situación financiera actual y entender la magnitud de tus deudas. Paso número 2. Evaluar la situación financiera. Haz una lista de todas tus deudas, incluyendo el monto total, la tasa de interés y los pagos mínimos mensuales. Eso te ayudará a tener una visión clara de tu situación. Paso número 3. Crea un presupuesto. Para crear un presupuesto realista, debes analizar tus ingresos y tus gastos mensuales y busca áreas donde puedas reducir gastos innecesarios. Destina una parte de tus ingresos al pago de deudas. Paso número 4. Establecer un plan de pago. Establece un plan de pago. Hay dos enfoques principales, el método de la bola de nieve y el método de la avalancha. Con el método de la bola de nieve priorizas el pago de las deudas más pequeñas primero, mientras que con el método de la avalancha estás enfocando en las deudas con las tasas de interés más altas. Por lo tanto, vas a reducir a la larga la deuda y vas a pagar menos. Estrategia o paso número 5. Negociar con los acreedores. Negocia con tus acreedores. Si estás luchando para hacer los pagos, comunícate con ellos y explícales tu situación. En muchos casos, están dispuestos a ofrecerte opciones de pago alternativas o incluso reducir los intereses. Paso número 6. Genera ingresos adicionales. Busca forma de generar ingresos adicionales. Considera trabajar a tiempo parcial, vende artículos por internet o vende artículos que no necesites. Otra recomendación es que te recomiendo crear o emprender un negocio secundario. Como opciones te recomiendo un canal de YouTube, una página en Facebook o un canal de TikTok. Un contenido de calidad te permite generar ingresos en esas plataformas. Recuerda que hoy en día es un poco más fácil monetizar por lo menos YouTube a comparación de los años anteriores. Hoy en día puedes crear shorts entre otras opciones. Escena número 7 o paso número 7, debes evitar nuevas deudas. Y aquí el punto más complicado y el que cualquier persona cae. Debes evitar comprar nuevas cosas. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades y hacer compras inteligentes. Antes de realizar una compra grande, pregúntate si realmente la necesitas y si puedes pagarlo en efectivo. Recuerda que las deudas vienen acompañadas de intereses y mora en caso de no pago. Por lo tanto, analizar antes de si es necesaria adquirir un objeto, artículo, bien o servicio, primero piensa en cuánto vas a pagar y qué te va a beneficiar. Paso número 8. Ahorrar para emergencias. Debes crear un fondo de emergencias, ahorrar para imprevistos como desempleo, enfermedades e incluso las pandemias, como sucedió hace 2 años, que muchas personas no tuvieron fondos de emergencia. Esto los llevó a nuevas deudas y por lo tanto son situaciones muy perjudiciales debido a que si combinamos emergencias con deudas no es una gran combinación. Paso número 9. Finalmente, puedes celebrar tus logros. No olvides celebrar tus logros a lo largo del camino. Cada vez que pagues una deuda, tómate un momento para reconocer tu progreso y motivarte para seguir adelante. No te estoy invitando a celebrar tus logros con una deuda o con un despilfarro de dinero. Te invito a que te tomes un café o te tomes algo que te motive y que te invite a seguir progresando en tu vida financiera. Recuerda que el método bola de nieve y el método de avalancha te lo voy a explicar en un próximo video a fondo.